Este video se orienta a un público católico. Los menores de edad deben consultar a sus padres antes de verlo. Del carisma franciscano, platíquenos, hermana, ¿qué es lo más característico? Preguntaron a los hermanos franciscanos. ¿Y ustedes cuándo llegaron? Cuando vieron ahí que estaban recogiendo a los heridos, atendiendo a los huérfanos. Nosotros, hace más de 1000 años, ¿cierto? Santa Catalina de Siena era dominica. Era dominica, sí. Era dominica. Santa Catalina le escribió cartas al Papa cuando él, por motivos sobre todo políticos y sociológicos, decide irse de Roma y vivir en Aviñón. Y entonces hay otra gente que dice, pues ya te fuiste, Papa, nosotros hacemos nuestro Papa en Roma. Y fue un lío en la Iglesia Católica. Sí, así hay muchos institutos religiosos que viven un cuarto voto. Que eso de los votos no es así como que se ponen de acuerdo todos los hermanos y las hermanas. Oigan, ¿y ahora qué voto ponemos o qué voto quitamos? Diálogos hacia una fe madura. Yo soy el padre César Montijo y les saludo con gusto. A todos, pues me presento, yo soy la hermana Pavima. Mi nombre es hermana Adela. Misionera franciscana de Guadalupe. Y San Francisco de Asís. De Asís. Platíquenos de San Francisco. Ay, su padre. Sí, pues bueno, ¿qué no podemos platicar de San Francisco de Asís? Y parte de, pues es nuestra espiritualidad. En primer lugar, Francisco de Asís, pues fue un muchacho del mundo, literal. Sí. Lo que se le llamaban los trovadores en aquellos tiempos, aquellos juglares que cantaban, que divertían, que llevaban alegría a un lugar a otro. Y San Francisco empezó así. Y el Señor lo fue llamando desde ese gusto que él tenía por la alegría, por la ambición de ser un caballero, porque él tenía la ambición de ser caballero. O sea, él y puso mucho dinero para ser un caballero. Mucho dinero hizo que su papá pusiera, y eso fue lo que le causó muchos problemas con su papá, con Pedro Bernardone. ¿Por qué? Porque él, yendo en ese camino a convertirse en caballero, tuvo esa visión del Señor en la que el Señor le pregunta, oye, ¿y a quién quieres seguir? ¿Al siervo o al Señor? Y le dice Francisco, pues yo quiero seguir al Señor, yo no quiero seguir. Entonces, ¿a dónde vas? Regrésate y ven conmigo. Eso Francisco lo vive en sueños. San Francisco se olvidó de su sueño de caballero porque entendió que ese Señor al que él seguía en ese momento era el hombre. Y entendió que al Señor que había que seguir era al Señor, pero al Señor Dios, que era el que lo iba a convertir y a darle la riqueza y convertir en el caballero que él quería ser. Y San Francisco, ya cuando empieza a formar sus comunidades, vamos a turnarse, sí, porque también quiere hablar a Madre Adelita. Del carisma franciscano, platíquenos, hermana, ¿qué es lo más característico de ese gran hombre santo, hermano de todos, Francisco? Lo más característico, la alegría, padre. Es ¿Sí? para empezar, la alegría. En segundo, es la humildad, la sencillez, la simplicidad. Es que pues son muchas cosas, ¿verdad? Pero lo que más se caracteriza, la alegría, la sencillez, la simplicidad, la minoridad también. Fue algo que desde el principio en su conversión, él descubrió que Dios a eso lo llamaba. Y fue lo que a sus hermanos, al irse formando la orden, porque de hecho él no pensaba formar una orden. Pero eso no ¿cómo que no pensaba formar una orden? Sí, es numerosísima la familia franciscana, hay tantas fundaciones y tantos grupos también de laicos que siguen el carisma franciscano, pero él no pensaba eso, él era muy humilde. Claro que no, él no pensaba eso. Él, cuando recibió este encuentro con el Señor, él pensó él entregarse al Señor, él vivir de esa manera. Pero, y tenía, así como decía hermana Pavima anteriormente, ese grupo de amigos que lo seguía. Y cuando le sucede eso, ese grupo de amigos como que se separaron. O más bien, se separaron, porque él se alejó a vivir en una vida solitaria. De hecho, incluso se separó de la familia. Y es cuando peregrina él a Jerusalén, ¿no? Y todo eso. En ese tiempo, pero al estar él precisamente en la capilla de San Damián, una capilla pequeña que él reconstruye, es ahí cuando el primero que se le agrega es Bernardo de Quintavalle, uno de sus grandes amigos. Y así es como se le van agregando sus amigos. Cuando van a Jerusalén es cuando él ya tiene los 12 compañeros que le llaman. Sí, ahí hace su gran peregrinación a Jerusalén. Exacto.
Porque de eso de la presencia de los franciscanos en Jerusalén les voy a pasar un dato. En lo que es Jerusalén, el Oriente Medio y Tierra Santa, cuando fue aquella intervención de Estados Unidos en Irak y que llegan las tropas de Estados Unidos y los cascos azules, los agentes de paz de la ONU, preguntaron a los hermanos franciscanos: ¿y ustedes cuándo llegaron? Cuando vieron ahí que estaban recogiendo a los heridos, atendiendo a los huérfanos y sanando a los enfermos. Nosotros hace más de 1000 años. O sea, tienen ahí una presencia desde el siglo XIII los franciscanos en los lugares santos, y en aquellas épocas cuando el cristianismo no tenía ninguna presencia, cuando era terreno musulmán, cuando se jugaban la vida, ellos se la pasaron ahí como pobrecitos de Dios, adorando a Cristo, adorando a Cristo a través de sus huellas en la tierra. Y muchos de los lugares santos hoy se siguen preservando gracias al carisma franciscano que está ahí vigente. Es maravilloso. Ciertamente, padre. Y un dato importante con respecto a esto es que a raíz de que se funda la orden, que no quería San Francisco, ¿verdad? Fue por gracia de Dios que se le agregan los hermanos y se funda. En ese tiempo estaba la iglesia con los musulmanes precisamente en pleito. Sí, era el tiempo de las cruzadas. De las cruzadas. Y es el hecho de que los franciscanos hasta la fecha permanezcan ahí resguardando los lugares santos, es porque San Francisco es el intermediario entre la iglesia y el sultán. Y el sultán, sí, como agente de paz. Exacto. Y este lema hermoso, paz y bien, que nos contagia, yo creo que incluso podríamos dedicar ya para el mes de octubre, si nos dan chance, un programa solo sobre San Francisco, porque de veras vale muchísimo la pena seguir los pasos de este gran santo y de otros grandes santos de la vida consagrada, la vida religiosa. No quisiera cortar así abruptamente, pero de veras el tiempo es escaso como para quedarnos solamente en la maravilla de lo que es este gran santo Francisco. Santo Domingo también merece mucho de mérito, porque él funda una de las grandes órdenes que evangelizan también América Latina y todo lo que es el Nuevo Mundo. Los franciscanos y los dominicos y también los jesuitas tuvieron un gran papel. Antes de movernos de San Francisco, quisiera hablar de una cosa. San Francisco fue obispo, sacerdote, tuvo alguna consagración así. No, lo único que él aceptó ser fue diácono. ¿Diácono? Sí, nada más. es que él decía que él no se sentía digno. Fíjate, no, de nada las más diácono. Yo estoy bien sagradas. prejuiciado, ¿no? Con los diáconos. Bien prejuiciado yo con los diáconos, ¿no? Nada más diácono. Y eso que yo soy de los que promueven el diaconado aquí en la diócesis. Bueno, grandes diáconos, los amamos, los amo. A ver. Sí, pero él era por eso, porque él decía que él se sentía indigno de tocar el cuerpo de Cristo. Él, de hecho, a los sacerdotes los reverenciaba muchísimo. Él decía: así yo veo a un ángel y veo a un sacerdote, yo me hinco ante el sacerdote, porque él es el que me da el cuerpo de Cristo. Así es que por eso él solamente aceptó ser diácono. Me quedo sin palabras. Esto sí sabía que Francisco solamente fue diácono, pero así esto no, de su devoción hacia el sacerdocio, me quedo sin habla de veras. Y ahora aquí me pasa por la cabeza una cosa que es también muy importante, que a veces tenemos la confusión de que los frailes, como son hombres, tienen el derecho a ser sacerdotes. Pero ser sacerdote no es un derecho, es un don, es un regalo, que en el caso de los hermanos de la vida consagrada también disciernen si ellos reciben también ese llamado al sacerdocio. Porque primero entran a la vida de la fraternidad, entran a la vida del monasterio, con un llamado a ese carisma, a ese don del Espíritu Santo para la iglesia que ellos reciben. Y como parte de otro proceso vocacional que va en paralelo es el discernimiento hacia lo que es el ministerio del orden. Hay que saber eso, porque yo sé de muchas santas de la vida consagrada que han sido mucho más santas que los papas, y perdón por la frase, pero sí, el que el papa esté en Roma se lo debemos a una hermana religiosa. Se lo debemos a una hermana de la vida consagrada, que es Santa Catalina de Siena. Santa Catalina de Siena, ella benedictina, ¿verdad? Creo, sí, benedictina o dominica. Era dominica, es cierto. Santa Catalina de Siena era dominica. Era dominica, sí. Era dominica. Santa Catalina le escribió cartas al Papa cuando él, por motivos sobre todo políticos y sociológicos, decide irse de Roma y vivir en Aviñón. Y entonces hay otra gente que dice: pues ya te fuiste, Papa, nosotros hacemos nuestro Papa en Roma. Y fue un lío en la Iglesia Católica. Sí. ¿Y quién lo resolvió? Obviamente la oración, que todo lo puede.
pero la actitud y las cartas de Santa Catarina al Papa en Aviñón. Por eso la vida consagrada ha sido siempre un servicio grande, grande, grande para todos, a todos los niveles. Así es. Hay preguntas del público y de la preguntas, gente que nos escucha. ¿No? Bueno, la primera que nos hacen es ¿cuáles son los votos de los sacerdotes y las religiosas? Nos lo pregunta Elena Apis. Primero yo que soy sacerdote, los sacerdotes no todos hacen votos, hacemos siempre promesas y los hermanos de la vida consagrada sí hacen votos. Voy a pasar la voz a la hermana para que nos diga esto. Sí, miren, la vida consagrada, tanto la parte masculina como la parte femenina, hacemos los 3 votos de pobreza, castidad y obediencia al modo de Jesús. Pero hay institutos religiosos que tienen un 4.º voto, o sea, viven la pobreza, la castidad y la obediencia y otro voto, como son las religiosas de la Madre Teresa de Calcuta. Ellas tienen un 4.º voto. ¿Ah, sí? ¿Cuál es ese? Me parece, es la pobreza, pero con una característica muy propia. No me la sé de memoria, padre, la verdad. Okay, no soy sí. hermana de la caridad, pero sí sé. Sí, que nos diga alguien que de los que están ahí viéndonos si si sabe, alguien si sabe, se acuerda, investigue o que lo googlee sí. y nos haga el favor de ponerlo. Los padres y los hermanos jesuitas, ellos también tienen un 4.º voto, el de la obediencia total al Papa. Hay una parte de la orden benedictina de las mujeres que algunas de ellas tienen una rama, es el voto de estabilidad. El voto de estabilidad es que entran a un monasterio y toda su vida van a estar en el monasterio, aunque son de vida activa, pero es en el voto de estabilidad que nunca las van a cambiar. Nosotros por nuestra vida activa nos están cambiando, así como los sacerdotes a una comunidad, a otra comunidad, pero con ellas hay un 4.º voto. Y así hay muchos institutos religiosos que viven un 4.º voto, de acuerdo a su forma de vida, a su apostolado también. Y hay que saberlo, que eso de los votos no es así como que se ponen de acuerdo todos los hermanos y las hermanas. Oigan, ¿y ahora qué voto ponemos o qué voto quitamos? Porque la vida consagrada es un don del Espíritu Santo que se define a través de la historia en un momento fuerte que se llama el momento de la fundación, ya que el Espíritu Santo primero le da a alguien ese llamado a vivir de alguna forma su configuración con Cristo. Jesucristo, pues es Dios. Jesucristo como Dios y hombre perfecto es inagotable. Hay muchas formas y muchos caminos de seguir a Cristo y configurarnos con Cristo. De repente el Espíritu Santo ve conveniente para un tiempo en la iglesia que se manifieste una presencia de Cristo encarnada en la historia, en hombres y mujeres, y primero elige un hombre o una mujer, o varios hombres o varias mujeres, a quienes les da un carisma. Y ahí comienza el largo camino, a veces muy largo, que lleva siglos, en el que se define el particular don del Espíritu Santo para la iglesia, y eso se llama el carisma. Y por eso tiene que ver con una de las preguntas que me hicieron: ¿cuántas congregaciones a la vida consagrada hay? Pues mira, exactamente la respuesta que les podemos dar es: hay tantos carismas o institutos religiosos cuantas necesidades hay en la iglesia. así. O sea que son incontables. La verdad, simplemente en la arquidiócesis de Guadalajara hay inscritos dentro de la arquidiócesis de institutos religiosos femeninos entre 800 y 1000. Entre 800 y 1000, no estamos No, hablando no, de religiosos, no. institutos de vida religiosa femenina. Femeninos. Y de los hombres son un poco más de 200. Deben ser, han de ser, sí. Eso nomás en Guadalajara, en la arquidiócesis de Guadalajara. Claro que es una arquidiócesis Entonces, mastodonte, así, ¡pum!, inmensa. Sí. Arquidiócesis de Guadalajara es ahí otra es, dimensión. Así así es. Entonces, en realidad, el don del Espíritu se manifiesta en cada necesidad de la iglesia que hay y hace que surja a través de una persona que infunde ese espíritu. ¿Para qué? Para que se empiece a dar respuesta. Así Porque tenemos que ser conscientes. Nuestros sacerdotes les exigimos mucho, pero ¿en qué les ayudamos? ¿Qué hacemos nosotros por la iglesia? Digo, yo creo que es un momento de reconocer, podemos hacer algo dejándonos guiar por el Espíritu. Y es una manera, ese es el don de la vida consagrada en la iglesia. No se lo vamos a dejar todos los sacerdotes. Cada uno tenemos una misión.
Hay que responder. Desde luego que es la gran misión de todos los bautizados, que después se expresa en estos carismas que son parte ya de la estructura de la iglesia desde sus propios orígenes, y ya lo declararon hace muy poquito tiempo todos los obispos junto con el Papa en el Concilio Vaticano II. La vida consagrada es un carisma esencial a lo que es la misión de la iglesia, y ya está definido como está reconocido de esa manera. Entonces, que quede claro aquí, las congregaciones no son invento del Papa, no son invento de nadie, son fruto del Espíritu Santo en respuesta a la necesidad de la iglesia en cada tiempo y cada lugar. Tenemos más preguntas. Por ejemplo, aquí nos pregunta Karina, ¿cuál es el proceso que se sigue para ingresar al convento? Ah, muy importante. Y hablando de eso, las invitamos a las jóvenes. Diálogos hacia una fe madura es una webserie de jóvenes adultos que desean redescubrir la fe de manera realista, creíble y razonable, mostrando un rostro auténtico del Evangelio en respuesta a la búsqueda espiritual de una vida más feliz. Transmisión en vivo los jueves a las 22 horas Ciudad de México. Busca en Facebook H1FM y conéctate a través de Fe y Amor Católico. Diálogos hacia una fe madura.